sin el pan y sin el queso. La derrota 4-3 del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona en Montjuic es la sentencia del fracaso de este Real Madrid de los Galácticos versión renovada. 4 de 4 derrotas blancas ante el Fútbol Club Barcelona en la presente temporada. 2 de ellas en 2 finales, la de la Supercopa de España y la de la Supercopa de Europa. Un balance de 16 goles a 7 en la temporada a favor del club catalán contra el Real Madrid en la presente temporada. Un promedio de 4 goles en contra del Barcelona al Real Madrid en esta temporada. La remontada culé es la daga que hacía falta para certificar el título de Liga 2024-2025 del Fútbol Club Barcelona, confirmando el fracaso de la primera temporada de los Galácticos, que se quedan sin Liga, sin Copa y sin Champions. Pero esto no es lo que se esperaba en el verano del 2024, cuando Kylian Mbappé arribaba al Real Madrid, al equipo de sus sueños. El Madrid venía de ser campeón de Liga y de Champions. En ese momento, cuando llega el francés, eran los vigentes reyes de Europa y de España. Uno de los mejores jugadores del mundo, el mejor en mi opinión, llegaba al vestuario del Bernabéu y se armaba una plantilla que parecía invencible y que tenía toda la pinta de que ganaría absolutamente todo. Pero el resultado fue que se quedaron sin nada. Pero esta es una historia repetida, la del Club Blanco presidido por Florentino Pérez, que con una constelación llena de estrellas que parecía que iban a dominar todo, terminan no ganando nada. No te despegues porque te voy a decir cuál es la pieza clave que une estas dos historias de fracaso del equipo blanco. En el verano del 2003, David Beckham aterrizaba en Madrid y era presentado por Florentino Pérez como la joya de la corona del equipo blanco, que contaba ya con Iker Casillas, Roberto Carlos, Luis Figo, Guti, Zinedine Zidane, Raúl y Ronaldo. El orgullo del empresario español y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de juntar algunas de las máximas estrellas de su momento, eran evidentes. El célebre futbolista inglés aterrizaba en Madrid. Tan solo unas semanas previas al arribo de David Beckham, los blancos habían levantado su título número 29 de Liga Española. Habían quedado los blancos tan solo a un gol de poder clasificar a la final de la UEFA Champions League de aquella temporada 2002-2003. Quedaron afuera contra la Juventus de Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero y David Trezeguet. En la misma competición, y un año atrás, en la 2001-2002, Zidane había anotado una mítica volea por los aires de Glasgow que daría la Copa de Europa al equipo madrileño. Por lo tanto, David Beckham no llegaba a un Real Madrid decadente, débil, triste o desarmado. En las siguientes 3 temporadas, los merengues solo serían capaces de ganarle una Supercopa de España al Mallorca de Samuel Eto'o y del Caño y Bagaza. Ese equipo que parecía invencible caería en Europa en la 2003-2004, la temporada de debut de Beckham, contra el Mónaco en cuartos de final, recordando ese episodio de Morientes que estaba a préstamo en el cuadro del Principado por parte del Real Madrid y les anotó 2 goles en la serie, 2 goles que dejarían por fuera al Real Madrid en aquel año e impulsarían la famosísima cláusula del miedo como política de cesiones del club madrileño. En 2005 caerían contra la Juventus en octavos y en 2006 caerían contra el Arsenal nuevamente en octavos de final. Cederían la liga contra el Valencia en la 2003-2004 y contra el Fútbol Club Barcelona en la 2004-2005 y la 2005-2006, en la que el recuerdo más vivo de esta última temporada es la victoria 0-3 del Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu, la Casa Blanca y Vikinga, que en aquella ocasión se rendiría al fútbol de Ronaldinho, ovacionando al ídolo culé, que se fue de doblete en aquella noche en la que un joven Messi asistiría a Samuel Eto'o para abrir la fiesta azulgrana de aquella noche en Madrid. En Copa, los primeros galácticos caerían ante el Zaragoza en la final del 2004, ante el Valladolid el año siguiente y nuevamente contra el Zaragoza, pero esta vez en semifinales en 2006. Tras el fracaso, en febrero del 2006, Florentino Pérez renunciaría a la presidencia del cuadro blanco. Meses más tarde,
En el verano de ese mismo año, Zidane se retiraría del fútbol profesional al terminar su participación en el Mundial de Alemania 2006. Luis Figo armaría maletas para unirse al Inter de Milán y Ronaldo, que no encajaría con Fabio Capello, el nuevo estratega blanco, armaría las valijas rumbo a Milán para unirse al AC Milán. ¿Recuerdas que te había hablado de una pieza clave que une estos dos fracasos del equipo blanco? Esa pieza es la marcha de dos centrocampistas determinantes, cada uno en su momento, para el funcionamiento colectivo del equipo capitalino al inicio de cada temporada. En estos galácticos modernos, el retiro de Toni Kroos tras la Eurocopa del 2024 dejó al Madrid sin su icónico número 8. Junto a Toni se marchaban Nacho Fernández, Joselu y Kepa Arrizabalaga. En un mercado madridista centrado en el frente de ataque, llegaría la joven joya brasileña Endrick y la bomba del verano, el sueño cumplido de Mbappé vistiendo los colores del Real Madrid. El alemán, que jamás dejó de hacer parte del selecto grupo de los mejores centrocampistas del mundo durante sus 9 temporadas vistiendo la elástica blanca, fue determinante para los recientes triunfos del Real Madrid. Fue junto a Modric y Casemiro el núcleo en la medular del Real, que obtuvo 3 Champions consecutivas. Después fue en compañía del croata en 2022 los responsables de alimentar las cifras del mejor año de Karim Benzema, quien lideró al Madrid a la obtención de Liga y Champions en la 21-22. Tras la marcha del brasilero a Manchester y el papel secundario que Luka Modric empezó a desempeñar a partir de la 23-24 en favor de la juventud de Valverde y Camavinga, Toni sería el capitán y director de la orquesta del Real. El alemán era el encargado de distribuir precisamente el balón, ser el equilibrio y el pegamento entre sus compañeros y dar pausa en medio de tanta vigorosidad y verticalidad. Toni, en esta ocasión, cedió los focos a Vinicius Jr. y a Jude Bellingham, quienes se ubicaron en segundo y tercer lugar del Balón de Oro de esta temporada, respectivamente. Pero en la actual, ambos dan cuenta de que una importante parte de su brillantez era asistida por el nacido en Greifswald. Con esto en mente, regresemos al verano del 2003, en el que David Beckham llegaba al Real Madrid tras caerse la operación que buscaba ubicar al Spice Boy en el Camp Nou, al que acabó llegando Ronaldinho. Pero eso es tema para otro video. En aquella ocasión, los 35 millones de euros pagados por la directiva del Real Madrid al Manchester United, unos 55 millones de euros de la actualidad, ubicarían al estelar centrocampista inglés de 28 años como el único fichaje del cuadro blanco en aquella temporada. En ese mismo mercado de fichajes saldrían Fernando Hierro, Steve McManaman y Albert Celades, pero sobre todo la pieza clave, Claude Makelele, el mediocampista defensivo francés que partiría rumbo a Londres, al Chelsea, por 16 millones de euros, unos 25 de la actualidad. Y allí, en Londres, Makelele tendría gran suceso en el equipo blue. Makelele, con sus robos, entradas e intercepciones, era el encargado de dar equilibrio al resto de sus compañeros de vocación ofensiva que se ubicaban delante de él en el campo de juego. Ronaldo, Raúl, Zidane, Figo y Guti tenían en el francés a un fiel escudero que cubría sus carencias defensivas a golpe de inteligencia táctica, coraje y energía. No se entienden las mejores versiones de estos jugadores en el estadio ubicado en el Paseo de la Castellana sin la presencia de Claude, y sus compañeros lo tenían claro. El trípode, nacido en Kinshasa, fue determinante para los éxitos madridistas en la Champions del 2002 y la Liga 2002-2003, que sería la última conquista liguera de la primera etapa de Florentino como jerarca merengue. Por su parte, el alemán era un organizador de juego excelso, conocido por su elegancia, precisión y jerarquía, alguien que no necesitaba de despliegues físicos ni de grandes sprints para dominar el medio campo y ser la pieza clave. El francés era un destructor de juego de primer nivel, un recuperador por excelencia, quizá la mejor personificación del mediocampista defensivo recuperador, que a partir de la energía, el coraje, la fuerza y la entrega física son el ancla para que sus compañeros más aventajados brillen y den victorias al equipo. Kroos y Makelele son dos jugadores completamente distintos, desde su estatura, su color, su cabello y esencialmente su estilo de juego. Sin embargo, los dos comparten un rol vital que ocuparon en el mediocampo de un Real Madrid exitoso.
en el que ellos, no tan apuntados por los flashes, eran quienes con su trabajo en la medular impulsaban el éxito de sus compañeros más adelantados, acostumbrados a acercarse a los focos, los flashes y a los primeros planos en las fotografías de los goles, las asistencias y las premiaciones individuales. El fracaso, al menos en la primera temporada de este Real Madrid y la mirada retrospectiva a 3 temporadas en blanco de los Galácticos, es un recordatorio de que el fútbol no funciona como una fórmula aritmética, donde cuanto más sumes, más alto será el resultado que obtengas, sino que es un juego colectivo basado en el equilibrio, la optimización de los roles, el aprovechamiento de las virtudes y la consiguiente defensa de las debilidades propias. Todo porque este juego no es una competencia de cuál es la constelación más plagada de estrellas, sino de cuál es la galaxia mejor compenetrada.